me hace homofóbico estar en una oficina, no saludar de beso a un transexual. Si un transexual se me acerca a saludarme como una dama, me hace homofóbico hacerme así. Un saludo de mano, por supuesto, que bueno, ahorita se está volviendo a hacer, cuando en su momento Tampoco durante me la da asco. pandemia. O sea, y si yo, por ejemplo, le hubiese dicho, oye, compa, vamos a cargar. No, pues ahí sí hubieras caído en... Yo creo que nadie está obligado a aceptar las ideas de los demás. Una cosa es aceptarlas y otra cosa es respetarlas. Tú puedes decir, oye, yo me considero un periquito verde. Perfecto, eres un periquito verde. ¿Quieres que te trate como un periquito verde? Te voy a tratar como un periquito verde. No pasa nada. Pero no me obligas a creer que es la realidad. ¿Sí me entiende en el punto? Sí, claro. Y esto genera luego mucha controversia. Porque hay gente que no sabe respetar. O sea, como no lo acepta, no lo respeta. Eso es. Ese Fíjate es el que problema. tú lo explicas muy bien ahí, Javier. Estamos hechos para perpetuar la especie. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo decir que no somos iguales? No tiene nada de malo decir que los hombres y las mujeres no somos iguales. Sí. La misma presión social que han ejercido sobre nosotros ya da miedo decir lo que uno piensa. Yo siento que igual ya la competencia laboral ya no es de patriarcado. Yo siento que ya es obsoleto hablar de eso. Ya la competencia no es de género ni de sexo, es de capacidad, de relaciones sociales. Y ahorita la mujer y el hombre tienen la misma posibilidad de ocupar puestos importantes en cualquier área, en cualquier empresa, iniciativa privada, iniciativa pública. Yo creo que eso ya no es debatible. Y recuerden que si tiene cola, tiene orejas puntiagudas y hace miau, es gato. No, no es cierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Terco y Necio. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el licenciado Gerardo Dactú. Muchas personas los conocen. Tiene una trayectoria muy amplia. Ha ocupado muchos cargos de gobierno que no viene al caso mencionarlos. Lo que cuenta es su conocimiento y su opinión. Y por otro lado tenemos también al psicólogo Leonardo, que ya es la segunda vez que está invitado en el podcast, con el cual ya tocamos temas de violencia de género, abuso y otros asuntitos por ahí. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Gerardo. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien, gracias Javier, agradecido por la invitación que nos hiciste a un servidor para venir en esta tarde de jueves a compartir algunos de los temas que tienen que ver con la agenda que nos planteaste para venir a dirimir aquí entre la parte psicológica y la parte legal. Con mucho gusto estamos aquí en tu programa. Por otra parte, bienvenido Leonardo, gracias por aceptar la invitación nuevamente y por compartir tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente y como mencionaba el licenciado, pues hay que tocar temas nuevos, diferentes y siento que este programa va a ser muy interesante porque vamos a tocar puntos importantes que en la actualidad se están viendo demasiado y es importante que la gente sepa cómo trabajarlos, cómo tratarlos, saber qué son. Pues aprovechando que el tiempo es oro, tanto de ustedes que nos están viendo como de los invitados, empiezo directamente haciéndole la pregunta a Gerardo. ¿Qué opinas de la ideología de género, del feminismo, de cómo se ha tergiversado el movimiento o si crees que no se ha tergiversado? ¿Cuál es tu opinión, licenciado? En mi opinión, te quiero comentar y quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de este programa y de las plataformas, no es un secreto a voces que un servidor a lo largo de mi vida particular, de mi vida pública, por decirlo también en esos términos, y en mi vida profesional también, siempre he expresado a las diversas personas que yo me identifico mucho con la parte feminista. Y eso no quiere decir que te defina o no en el género de una persona, sino que el estar, el sentirse y ser, y además en acciones, ser feminista quiere decir que con ello compartes los derechos intrínsecos de una mujer y los derechos externos también, que son lo que la Constitución y las leyes señalan en beneficio de las mujeres mexicanas, tabasqueñas y huimanguillenses. Y también quiero decir también en esos términos que cuando un hombre o alguien del sexo masculino o opuesto a lo que es el feminismo o a la mujer, a la fémina, también hay que dejar claro que no siempre la mujer, por ser fémina y por pertenecer al gran bloque del feminismo hoy por hoy en el mundo, en México y en el estado y en Huimanguillo, tenga que tener la razón por esa obviedad de ser
fémina, sino que hay que tener claridad. No siempre lo va a hacer. Y en el campo del derecho tú lo sabes porque eres abogado y también has practicado, has litigado también asuntos. Y está el psicólogo también que no nos dejará mentir. El comportamiento es el comportamiento de un humano. Mas, sin embargo, sí hay una garantía del feminismo que por eso ha evolucionado, al menos desde el punto de vista legal, los derechos fundamentales de las mujeres. Y eso ha convertido en el mundo un gran tema que se llama el feminismo. Y de ahí derivado de toda la serie de situaciones que están pasando hoy por hoy en contra de las mujeres, ¿no? Se han logrado obtener y colocar los derechos de las mujeres por sobre encima de todas esas situaciones que antes había en el pasado. Entonces, el considerarse que el feminismo es una corriente que está apoyando a las mujeres, por supuesto que está ocurriendo, y cualquier persona que considere eso adecuado puede considerarse feminista. Lamentablemente, conceptos erróneos o equivocados hacen que hablar de feminismo sea algo que estamos viendo como la sobreposición de los derechos de la mujer ante otros derechos, del hombre, de los niños, etc., provocando ciertos privilegios equívocos o ciertas condiciones que provocan que la mujer pueda verse de más empoderada. Entonces, eso provoca que el feminismo tome ideas equivocadas de lo que originalmente se luchó para el feminismo. Tocando ese punto que dices de que toman ideas equivocadas, estoy muy de acuerdo contigo. Sé que son temas delicados y que muchas veces tratan de tocarse con pincitas o trata uno de hacerse como que no se da cuenta de las cosas. Pero es una realidad que el feminismo, en mi punto de vista, ha tratado de copiar lo que es el machismo. Y muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres confunden el feminismo con el machismo. Vámonos a ejemplos coloquiales. El hombre promiscuo por naturaleza se dice que es polígamo, ¿no? La mujer por naturaleza es monógama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le duele a muchas mujeres? No, es que mi marido se metió con muchas. Vámonos a temas coloquiales que pasan en la vida, tanto formalismo. La mujer replica las malas conductas del hombre, abandona el hogar, se vuelve promiscua, no le importan los hijos. Y son temas que no muchos quieren tocar, pero es la realidad que dentro del mismo movimiento feminista hay muchas mujeres que no comparten la ideología de otras mujeres que son parte del feminismo. Entonces, ¿qué opinan al respecto de eso? Ok, fíjate que en lo que tú comentas, Javier, no hay que perder de vista, y al menos aquí los tres podemos tener claro que en el mundo, además de la libertad mundial, la libertad de vida que hay en el mundo, porque es un tema mundial, no hay que perder de vista que la mujer, sí es cierto que ha avanzado, ¿sí? Como tú bien lo explicaste al principio, también es cierto que no podemos nunca perder de vista que somos un ente, somos un ser humano, hombre o mujer, es un ser humano, y por el simple hecho de ambos géneros ser seres humanos, tenemos pensamientos y conductas, ¿sí? Que no podemos etiquetarlas a que porque así actúa una mujer o así actúa un hombre. En términos humanos, me atrevería a decir que tanto el hombre como la mujer, o la mujer y el hombre, podemos cometer aciertos y errores. No es cuestión de género ni de sexo. Somos seres humanos. Así es. Entonces, a eso le pegas la cultura, la idiosincrasia de cada región del mundo. Primero vamos a ponerlo así. Por cada región del mundo, que geopolíticamente hablando es cada continente. Claro. ¿Sí? Y luego vamos a ponerlo en cada país del mundo. O sea, así actualmente debemos estar alrededor de 198, 200 países en el mundo. Entonces, de ahí en cada entidad federativa de ese país. Y de ahí en cada municipio. Entonces, si tú haces una estructura geopolítica en términos de lo que estamos hablando, podemos determinar, y eso no sé ustedes qué opinan, pero la idiosincrasia y la cultura tan solo de Huimanguillo varía con la del municipio de Cárdenas,
y nos dividen 23 kilómetros. Es cierto. Entonces, y en todos los sentidos, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la gastronomía inclusive, en la forma de comer, en las cuestiones típicas nos dividen esa idiosincrasia. Y en otros temas podemos hacer comparativos de que tenemos una idiosincrasia distinta. Y cuando existen dos culturas distintas, dos idiosincrasias distintas o dos niveles de educación distintos, me parece que eso hace que tanto el hombre como la mujer puedan actuar de manera distinta. Al punto que quiero llegar yo es, ¿no crees que se ha tergiversado el feminismo? Yo, en lo personal, estoy de acuerdo y a favor con el feminismo, con el origen del feminismo, que era luchar contra el patriarcado. El patriarcado no quiere decir odiar a los hombres. El feminismo luchaba con el patriarcado para poder tener los mismos derechos, la misma capacidad para ocupar puestos de trabajo que el hombre. Y yo creo que eso se ha logrado y se ha logrado bien. ¿Qué más ejemplo que la mujer? El presidente de la República Mexicana es mujer. Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando brincamos del feminismo a una ideología de género? Porque de ahí se desprende esta ideología de género. A lo que voy yo es, ¿cuándo llegamos a empezar a perder el sentido común con la ideología de género? Fíjate que a mí me parece, desde el punto de vista legal y político también, porque eso en la evolución de la que tú ya muy bien describiste, de cómo en la década de los 40 la mujer todavía no tenía derechos, y es justamente en esa década cuando empieza a evolucionar los derechos legales. Si lo cambiamos a la participación política, pues a los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, a mí me parece, de entrada, pues no sé qué estaban pensando, cómo pensaban las personas de hace muchas décadas, porque actualmente ya nosotros pertenecemos a una nueva época moderna, a una nueva era, y completamente pensamos distinto. Entonces, a lo mejor en esa época, en esos tiempos, los razonamientos eran distintos, y todo va cuando la mujer tenía que ser sumisa, la mujer tenía que ser una ama de casa, una mujer... Los roles. Los roles, así es, de lo que no está mal. No está mal, por supuesto que no está nada mal. Mas, sin embargo, también había que entender, y yo lo entiendo, al menos en lo que llevo de vida pensante, entiendo de que la mujer tiene también que jugar un papel importante. Eso me queda muy claro. Entonces, lo que no hay que dejar de perder de vista es el espíritu. Me parece que el espíritu de la evolución, de la participación de la mujer, y de ahora del cuestionamiento, de la sanción a quienes priven de las garantías de género, ¿sí? Porque eso es hay una sanción, hay una responsabilidad con consecuencias jurídicas cuando no obedecemos el respeto a la figura de género femenina. Hay una sanción. Me parece que el espíritu tanto del legislador como de la doctrina, como de los jurisconsultos, como los estudiosos del derecho en este país, ha obedecido a lo que la mujer representa, a lo que en estricto sentido la mujer es para el ser humano. ¿Y qué es para el ser humano? Tú me dirás, ¿y qué es para el ser humano? ¿Qué es para el hombre? Pues simple y sencillamente la historia y la tesis más antigua de este mundo, que es que de ella venimos. Entonces creo que el espíritu de la evolución de los derechos y el respeto a las mujeres o al feminismo, la creación, toda esa evolución tiene que ver con lo que la mujer representa naturalmente desde la creación de este universo. Y regresamos al mismo tema con el feminismo. En el feminismo, para mi gusto, tergiversado, reprimen a la mujer en el rol de madre, de su maternidad, de la ama de casa. En esa parte siento que hay muchas feministas que miran con malos ojos a la mujer que decide ser el templo del hogar. Entonces ahí
es cuando ya me hace cortocircuito la idea, porque también la mujer tiene la libertad de desarrollarse como quiere. Claro, por supuesto. Puede ser ama de casa, puede ser madre, puede trabajar si gusta. Claro. Eso no está mal. Y llegamos a un punto donde ya hay una presión social que la mujer que tiene estas ideas como que siente que no está siendo alguien de valor en la sociedad. A eso me voy con la presión social que ha ejercido la mala interpretación del feminismo. ¿O qué opina el psicólogo? De hecho, ¿qué ocurre con estos casos? Primero, la idea de que la mujer simplemente tenía una actividad más pasiva o más sumisa en casa, con las actividades del hogar, con la crianza de los hijos y otras actividades como la manutención del hombre. Y siempre se daba la idea de que el hombre era el que se necesitaba sustentar económica y físicamente un hogar. Y también era el que realizaba actividades fuertes que propiciaban pues el avance y desarrollo social. Por eso comentaba el licenciado que como pensaban anteriormente las personas que dejaban a un lado a las mujeres dentro de los derechos. Pero tenemos que recordar, hablando de la parte científica, que ¿quiénes eran los que cazaban los animales? Los hombres. ¿Quiénes eran los que realizaban las actividades agrícolas o agropecuarias? Los hombres. Entonces, al darle ese valor al hombre de que él era el que sustentaba cualquier tribu, cualquier hogar, siempre se le daba el mayor peso a ellos. ¿Y en qué recaía el trabajo de la mujer? En ser la persona que cuidaba a los hijos, la reproducción más que nada. La mujer era nada más un objeto de reproducción, daba a los hijos y ya. Y el cuidado. Obviamente, también en la antigüedad habían avances, pocos, pero habían avances acerca de cuáles eran las actividades que podía realizar una mujer. Y actividades que eran prácticamente solo para ellas. Y si un hombre realizaba esas actividades, ya no se consideraba correcto. También había del otro lado actividades que solamente podían hacer los hombres y si una mujer las hacía, se consideraba equivocado, erróneo o hasta peligroso. Todo eso fue avanzando, poco a poco fue avanzando a través de los avances científicos, tecnológicos, sociales, morales y religiosos, hasta llegar al punto en el cual la mujer despertó y empezó a solicitar sus propios derechos. Obviamente fue un trabajo arduo, pesado, porque era luchar contra el patriarcado y las ideologías masculinas, en las cuales el hombre solamente podía decidir decisiones importantes en un devenir legal o un devenir político, social, familiar inclusive. Entonces, al poder luchar contra sus derechos las mujeres, se forma lo que es el feminismo. Una corriente adecuada en las cuales se protegían y salvaguardaban los derechos de la mujer. Ahora sí, la mujer podía presentar un papel político, laboral, económico, social, educativo, de todos los ámbitos. Se veía a la mujer como una persona igual que los hombres, con los mismos derechos, privilegios, obligaciones. Podía ejercer trabajos que no solamente pueden ejercer los hombres, sino ya también ellas, y viceversa. Trabajos que solamente estaban encasillados para mujeres también los podían empezar a realizar los hombres. Y es ahí donde viene la parte de la igualdad de género, donde hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Sin embargo, cuando a la mujer se le dio la facultad de poder decidir cuál era su futuro, ya no solamente un futuro en el cual tenía que encargarse del hogar, llegan las partes radicales en las cuales, una mujer ya empieza a decidir no tener hijos o no casarse o ser profesionalmente activa, dejando a un lado la parte de la procreación, que no es malo. La mujer tiene derecho de decidir si quiere no ser madre, si quiere dedicarse o no al hogar. Es completamente adecuado y correcto y se respeta su decisión. Sin embargo, las mujeres que tienen ese tipo de pensamientos incitan a las otras mujeres que su decisión es pues crear un hogar, dedicarse al hogar, a lo mejor tener un trabajo de medio tiempo, pero dedicarse más que nada al cuidado y atención de sus hijos. ¿Y qué dice la persona que habla o piensa radicalmente? Que eso es parte del patriarcado. Es un concepto equivocado porque, como decía el licenciado, todos somos seres humanos. Todos tenemos derechos de decidir qué es lo que queremos hacer en la vida. Cómo vestirnos, qué comer, qué hacer, siempre y cuando resguardemos y salvaguardemos los derechos del otro. Dicen que el derecho se pierde cuando estamos violentando el derecho de otra persona.
Pero mientras nosotros podamos proteger nuestros derechos y utilizarlos de la manera correcta, sin dañar los derechos de los demás, se puede realizar lo que uno considera correcto para la persona. Entonces, la mujer al decidir que no quiere tener hijos, busca que eso sea considerado un ámbito importante del feminismo, ya, la no procreación. El ser profesionalmente activa y dejar a un lado la parte de ser hogareña o ser una persona dedicada a su hogar. Entonces, cuando ven a mujeres que no están llevando la misma forma de pensar que ellas, empieza la parte de, no, es que tú sigues en el patriarcado, nunca vas a avanzar, no estás progresando. Cuando realmente fue decisión de ella dedicarse a esa parte. Claro, entiendo tu punto. Sí, yo creo que ya hablar del patriarcado de la forma en la que lo quieres comentar, a como lo abordan ciertas feministas, yo creo que ya es cosa del pasado. Repito, o sea, la presidenta de la República Mexicana es mujer. Yo siento que igual ya la competencia laboral ya no es de patriarcado. Yo siento que ya es obsoleto hablar de eso. Ya la competencia no es de género ni de sexo, es de capacidad, de relaciones sociales. Y ahorita la mujer y el hombre tienen la misma posibilidad de ocupar puestos importantes en cualquier área, en cualquier empresa, iniciativa privada, iniciativa pública. Yo creo que eso ya no es debatible. Inclusive siento que hasta el hombre ya tiene cierta desventaja en estos temas laborales. Yo les voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo ingeniero que fue a una empresa a llevar su currículum junto con otra mujer que iba adelante. El ingeniero, mi amigo, ya tenía experiencia, había salido de la carrera hace 5 años y la ingeniera, por decirlo así, era recién egresada. Entonces, habían 2 vacantes. Uno en oficina. Necesitaban el mismo perfil. Una en oficina y otro en campo. El de la oficina tenía un mejor sueldo que el del campo. Contratan a los 2. ¿A quién creen que le dan en el de campo? El otro tenía más experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, ya se me hace obsoleto hablar de patriarcado. Bueno, ahí se podría meter el tema del sexismo, ¿no? A lo mejor el patrón vio buen ojito, ¿no? Pero ya son cuestiones diferentes porque tanto aplica el sexismo para hombres como aplica para mujeres. Entonces, ¿qué opinan al respecto de esto? ¿Creen que la competencia laboral ya es igualitaria entre hombre y mujer? Fíjate que en relación a lo que tú dices de la competencia entre el hombre y la mujer laboralmente o profesionalmente hablando, déjame decirte que en lo particular, y lo expreso además, que en muchos temas del ámbito profesional son en muchas ocasiones mucho más organizadas las mujeres. Además que son más honestas. Vamos a hablar en términos generales, por supuesto. Sí, en términos generales, en lo que en nuestra poca experiencia o mucha experiencia podamos tener tanto en la vida particular como en la vida pública o en la vida profesional. Pero sí, siempre procura, en mi caso, siempre pegarnos para cuestiones de auxilio, de apoyo, de colaboración en un tema u un otro de mujeres profesionistas. ¿Sí? Y no es que el hombre no lo sea todo lo contrario, pero es más la posibilidad en el hombre de cometer más cuestiones que puedan poder en detrimento una u otra cosa que la propia mujer. Entonces, eso sí hay que decirlo con toda claridad. Me acaba de poner, licenciado, el balón para darle un pase de gol y usted me diga, ¿somos iguales en general, objetivamente, los hombres y las mujeres? Sí, hablando del tema que estamos, yo creo que sí. Usted es psicólogo. ¿Somos iguales los hombres y las mujeres? Va dependiendo de las circunstancias. Bueno. ¿Biológicamente somos iguales? No. Bueno, claro que no. ¿Por qué cuesta? Definitivamente. Yo quiero preguntar, ¿por qué cuesta decir que los hombres y las mujeres no somos iguales? No somos iguales. Tenemos la misma capacidad intelectual, sí. Las mujeres tienen ciertas ventajas innatas. Son más empáticas,
son más responsables. Completamente. El ejemplo me lo acabas de dar tú. Sí. Y los hombres contamos con más fuerza física, somos mejores para resoluciones matemáticas que ellas. Eso es científicamente, es un promedio. Obviamente hay mujeres con mejor resolución matemática que muchos hombres. Pero hablando de promedios, eso es lo que nos define, ¿no? No somos iguales. Nuestro aparato reproductor es diferente. Claro. Estamos hechos para perpetuar la especie. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo decir que no somos iguales? No tiene nada de malo decir que los hombres y las mujeres no somos iguales. Sí. La misma presión social que han ejercido sobre nosotros ya da miedo decir lo que uno piensa. Es que no somos iguales. Las mujeres nos superan en muchas cosas. Sí, claro. Y nosotros como hombres tenemos otras ventajas igual. Claro. Intelectualmente tenemos la misma capacidad, que es lo que importa para muchas áreas laborales. ¿Por qué cree que mandaron a mi amigo al área de campo? Porque tenía el mismo conocimiento que ella, pero estaba más apto para ciertas actividades físicas. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. ¿Por qué cree usted, psicólogo, que cuesta tanto decir la verdad? Va en esa parte en la cual se considera igualdad de género, a darle los mismos derechos a hombres y mujeres. Sin embargo, ese concepto de igualdad empezó a tergiversarse y decir, no, es que hombres y mujeres deben de ser iguales en todos los aspectos, cuando genéticamente, políticamente, biológicamente o como tú lo quieras ver, no puede ser así. ¿Y qué significa eso? Está bien que las mujeres sean más lógicos matemáticas o inclusive pueden ser más organizadas, pueden ser multitask, pueden hacer más actividades al mismo tiempo sin enredarse. No como un hombre que es un poquito más objetivo y se tiene que dedicar a una sola actividad en ese momento y luego realizar la otra. No significa que tampoco seamos multitask, pero las mujeres tienen una mayor capacidad o tienen un umbral de percepción mayor al de los hombres. Un umbral de dolor todavía más amplio. Y de dolor también. Inclusive se dice que las mujeres pueden ver mucho más colores que los hombres. Por lo mismo las mujeres dicen que es un color es este, otro color es otro. Y los hombres nos dedicamos a decir este es rojo, azul y amarillo o no vemos más desde el amplio. Pues mira el programa, ¿cómo se llama? Así es. Oye, entonces, pero también tienen la capacidad de ponerse uñas sobre las uñas y pestañas sobre las pestañas. Así ¿no? Es que son muy meticulosas. Y muchas otras cosas más que son muy tienen meticulosas. La verdad, sus patrones finos o de motricidad fina está más desarrollado que un hombre. Por eso dicen que los hombres somos torpes, porque a veces no tenemos esa capacidad de motricidad fina, de agarrar actividades específicas o precisas y hacerlas bien. Por eso una mujer tiene inclusive hasta mejor letra o tiene mejor forma de pintar. Por eso muchos artistas son mujeres en el ámbito de la pintura, de la escultura, porque son más... Y no es una regla general, exactas, pero es algo que domina a los sexos. O sea, encuentras más fácilmente eso en el sexo femenino que en el masculino. Es lo que les estaba diciendo hace rato. Y no tiene nada de malo, porque realmente que una mujer sea más objetiva o sea más multitask es lo que la hace más optable para poder realizar trabajos donde se requiera mayor presión. No significa que un hombre no pueda tener también ese puesto, pero si una mujer se requiere para actividades donde tengas que hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pues adelante. Hablando del feminismo, sin querer queriendo, ya estamos llegando a lo que es la ideología de género, porque a partir de eso empieza la ideología de género. El feminismo, entiendo, busca la igualdad entre hombre y mujer. Es lo único que busca. No dice que somos iguales. Busca la igualdad en derechos, en oportunidades. Pero ya está, ¿no? Sí, ya está. Oye, la presidenta. Sí, claro. Y la ideología de género dice que somos iguales. Pero ahí el problema es ideología. ¿Qué es una ideología? Un conjunto de creencias. No pueden contra la ciencia, contra la biología. No, pero el prototipo es distinto, la biología, la ciencia dice que no somos iguales. Entonces ahí ya a mí me hace cortocircuito mi sentido común. O sea, ¿por qué quieren hacer creer o normalizar a jóvenes de preparatoria con la ideología de género que si tú te sientes mujer, eres mujer? Y yo en lo personal les he comentado, tú eres libre de decidir tus preferencias sexuales. Yo con eso no tengo problema. Tengo amigos con los que me llevo a toda madre homosexuales. Tengo familia homosexual y tengo amigos bisexuales y me llevo a todo dar con ellos. Yo no tengo ese problema, pues. A mí lo que sí me hace circuito es que se obligue
yo creo que ya cesó, pero hubo una campaña donde se iban a las secundarias. Yo fui parte de esa campaña, yo renuncié a comentarles a los niños de prepa, literalmente, que si tú te sientes mujer, concientizar a los niños, trata a tu compañero como mujer, porque si sientes mujer es mujer. Y yo creo que es un tema muy delicado para platicarlo con niños que están todavía forjándose, apenas están descubriendo su sexualidad. Yo siempre terminaba las pláticas y les decía, tú puedes decidir, tú puedes sentir y escucharte a ti mismo, lo que te gusta es respetable. Pero hay algo que tienes que entender y que te define también, tu sexo biológico. Si tú naciste con un aparato reproductor masculino, ¿qué quiere decir? O sea, estás en el cuerpo de un hombre, o sea, eres un hombre. Tus preferencias sexuales son aceptables. Entonces, siento que es un tema muy delicado, muy delicado. Y bueno, antes de que siga, ¿qué opinas, psicólogo, de esto? Bueno, hablar de ideología de género es prácticamente sobrepensar o pensar acerca de qué nos llevó a contracturar o crear el concepto de ideología de género. En el caso de, hablábamos del feminismo, cuando se vuelve un poquito más radical el movimiento, es decir, exigían que los derechos de la mujer sobrepasaran de los derechos del hombre, olvidándonos del concepto de igualdad de derechos, empezó ese proceso de ideologización de género, donde se busca que las personas respeten ese tipo de pensamientos que a veces pudieran estar equivocados, a veces pudieran estar bien, va dependiendo también de, como dicen, del cristal donde se mira, pero ese concepto de ideología de género es un poquito enjuiciado. ¿Por qué? Porque va dependiendo del concepto hacia dónde lo vamos a llevar. En el ideología de género en el feminismo, ideología de género en el machismo, ideología de género en las preferencias sexuales o los géneros fluidos que se están formando, se están investigando en la actualidad. Entonces, cada uno tiene su propia conceptualización. En el caso, estábamos hablando del feminismo. Hablar de ideología de género es querer ejercer la idea radical de que las mujeres tienen que tener más privilegios que los hombres por el ser el sexo débil. Ya maximizan el ser el sexo débil para tener mayores privilegios que los hombres, cuando la idea original del feminismo es la igualdad. Entonces, ese concepto crea una idealización, y esa idealización es lo que las mujeres, o algunas mujeres, no todas, buscan centrar y concientizar que es el correcto, cuando no. Recuerden que cuando se viola o se vulnera el derecho de otra persona queriendo maximizar mi derecho, es ahí donde tenemos un problema. Exactamente. Y es ahí donde muchas veces las mujeres quieren vulnerar los derechos de otros seres, como de los hombres o los niños. ¿Para qué? Para hacerse valer. Cuando una mujer y sus derechos puede hacerse valer simplemente con el poder aceptar y poder hacer lo que ellos consideren que es correcto, recordando no vulnerar los derechos de los demás. Entonces, esa ideología de género, en el caso del feminismo, es lo que abarca que está creciendo el concepto erróneo de feminismo, y es ahí donde el feminismo empieza a tomar personas en contra de este. ¿Por qué? Porque tienen un concepto erróneo del feminismo. Gerardo, es lo que buscaba el feminismo en tu punto de vista. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Realmente igualdad de género o equidad de género? Que no es lo mismo igualdad y equidad. A mí me parece que como se ha evolucionado esto desde que empezó el movimiento de la lucha feminista, fue por la igualdad de condiciones y de derechos. A mí me parece que eso fue la gran lucha revolucionaria, y no nada más en México, sino... Bueno, esto inicia en Francia, creo. Así es, en países europeos. Entonces, ha sido y fue, el origen fue de la lucha de la igualdad de condiciones. Y al decir condiciones me refiero a cuestiones de estabilidad y de impacto social, y de cuestiones jurídicas y políticas, que al menos en México, por supuesto que ya sucede a nivel mundial, en México pues ya sucedió, ¿no? Entonces a mí me parece, lo decía muy bien el psicólogo y lo explicaba muy bien el comportamiento, la razón por el cual una persona puede definir, tú lo decías también,
pueda definir su género o su tendencia. A mí me parece que en esa parte hay que ser muy respetuoso y respetar a cada persona, porque eso es lo que también le ha sucedido al mundo, lo que ha sucedido en muchos lugares del mundo, o en muchos lugares, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en este caso en nuestra región, que también ha habido una falta de respeto a la ideología. Es cierto. A la idiosincrasia y a la cultura. Porque lo explicaba también el psicólogo. Y creo que eso es un tema más de profundidad psicológica, analítica, pero me atrevo a opinar que también todo este tema, más allá de que ya está al nivel de la Constitución, de las leyes secundarias, también hay que revisar la parte que deriva para que una persona u otra pueda tener tendencias distintas, géneros distintos. O sea, hay un comportamiento, hay una historia que tiene que ver también con el hombre, con la mujer en el seno de una familia. O sea, no hay que perder de vista que también existen un tema que se llama la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, que son conceptos legales que ya están muy bien establecidos en México, en Tabasco, por las leyes, y que eso deriva también, desencadena a muchos caminos que tienen que ver hoy por hoy con la decisión y la voluntad de muchísimas personas, hombres y mujeres. Sí, yo creo que estos temas son tan vulnerables y tan delicados, sí, que lo que me merece nuestra opinión en lo particular es el respeto. Hablando de respeto, sí, yo lo comparto. El respeto es lo primero, ¿no? Me recuerdas un caso. Estaba, vamos a poner X trabajo X. Tenía una lista de trabajadores. Entonces, empiezo a llamarlos por lista para hacer un chequeo de documentación y fulanito de tal. Pasa, a ver, lo atiendo. Vamos a poner un nombre ahí. No sé, Ernesto Pérez Pérez. Y se para. Y no era un Ernesto Pérez Pérez, era una Ernesta Pérez Pérez. Pero yo, ¿cómo iba a saber si no has hecho, ya tienes el derecho a cambiar tu acta de nacimiento? Claro. Entonces, claro, se para. Me ves cara de Ernesto. Está sancionable eso, tú lo sabes muy bien. Me ves cara de Ernesto. Oh, no, disculpa, no sabía. No te parezco una mujer. No, bueno, mira, discúlpeme, la verdad no lo hice con mala intención, le digo, pero ¿cómo te llamas? No, me da su nombre, ¿no? Ah, ok, pues mira, pásale por acá, no sé, pero indignadísimo, al borde del llanto, al borde de los insultos. Entonces, ahí donde tanto ellos merecen respeto, como también nosotros. O sea, tanto los trans, los heterosexuales, los bisexuales, los homosexuales, los intersexuales, los cisgéneros y todo lo que estén inventando o lo que exista. Claro, es tanto la parte que ya existía como la que está existiendo, merecemos el mismo respeto. Yo creo que nadie está obligado a aceptar las ideas de los demás. Una cosa es aceptarlas y otra cosa es respetarlas. Tú puedes decir, oye, yo me considero un periquito verde. Perfecto, eres un periquito verde. ¿Quieres que te trate como un periquito verde? Te voy a tratar como un periquito verde. No pasa nada. Pero no me obligas a creer que es la realidad. Sí me entiende en el punto. Sí, claro. Y esto genera luego mucha controversia porque hay gente que no sabe respetar. O sea, como no lo acepta, no lo respeta. Eso es. Ese es el problema. Tú lo explicas muy bien ahí, Javier. En el momento que dices la diferencia de lo que te sucedió como experiencia de vida. Pero si tú respetas, si la sociedad respeta una cosa u otra, ahí es donde seguramente aprendemos a vivir y todo en armonía. ¿Sí? No podemos, de verdad que a mí me molesta mucho cuando se discrimina, y no nada más en estos temas, a una persona. Todos tenemos carácter, todos tenemos momentos
obviamente, todos tenemos momentos... Un mal día, claro. Yo procuro en lo particular que un mal día no trasladarlo, ni mucho menos en mi casa, ni mucho menos en mi área de trabajo. Y quienes nos estén viendo no me dejarán mentir. En mi casa, mi esposa, mis 3 hijos, si están viendo esto cuando lo vean, y la gente con la que colaboramos en los distintos cuestiones profesionales, no me dejarán mentir. Casi nunca llevo problemas de mis oficinas o de mi trabajo o de mi desempeño profesional a mi casa y de mi casa viceversa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida he procurado formarnos en un tema que nadie de lo que te pasa negativamente tiene la culpa. El único culpable de lo bueno y de lo malo que sucede a cada persona es uno mismo. O las circunstancias. A las circunstancias, así es. Yo ahí sí te felicito, la verdad, porque hace poco fui a las oficinas de la cual eres titular y sentí un ambiente muy relajado entre las mujeres, porque tienes varias mujeres a tu cargo. La mayoría. Y sentí, mira, tú sabes, cuando entras a una oficina, si ya has ocupado algún puesto, rápido te das cuenta del ambiente. Si hay tensión, si no hay tensión. En este caso yo sentí muy sueltas a tus subordinadas, por decirlo así, o tus compañeras de trabajo. Colaboradoras, ¿no? A tus colaboradoras. Las sentí muy sueltas, muy relajadas. No se sentía ese nivel de opresión como cuando hay un tirano en la titularidad, ¿no? De que todo el mundo está así como con la cabeza para bajito y así. O sea, yo te felicito en eso porque lo que tú me dices con palabras, yo lo he visto en hechos. Por ejemplo, ahora que te visité en tus oficinas. Entonces sí te creo cuando me hablas de eso. Son temas... Eso, Javi, yo te agradezco mucho el comentario que haces aquí. Son temas que se generan. Yo siempre procuro, y ahí está. Y ahí estamos. Y aparte, el lugar también, nuestro despacho que está funcionando, eso muy aparte, donde la mayoría son mujeres, no me dejarán mentir si me están viendo o escuchando, porque aquí no podemos decir una cosa y hacer otra, y no es justo, pues. Pero más sin embargo, más que un jefe, más que un patrón, que no son los términos que a nosotros en particular nos gustan, es el ser líder. Y líder no tiene nada que ver, también lo aclaro, con la política, que buscar un cargo público, buscar una política, buscar un cargo de elección. Y eso está, porque así está coloquialmente entendido por nosotros, por la sociedad. Vamos a hablar en términos globales para todos, para no marcar. Entendemos ese concepto como que el líder lo asimilamos a un tema político. Sí, ¿no? Y no. Tú eres un líder en tu casa, tú puedes ser líder en tu rancho. Entre tus amigos. Tú puedes ser líder en tus amigos, en tu centro de trabajo. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud y de cómo puedes interactuar y comunicarte con quienes colaboran contigo. Y si no colaboran contigo, quienes están alrededor tuyo. Tú lo acabas de decir, con los amigos. En los amigos no hay trabajadores, con los amigos, en el grupo de amigos no hay colaboradores. Es un tema de convivencia, para lo que sea. Pero es de convivir y puede haber un liderazgo. Ese es el término de liderazgo, ¿no? Les voy a hacer una pregunta ya para concluir con este tema del feminismo y de la ideología de género. Algo que quisieran aportar al tema. En mi caso, tal vez... no sé si a lo mejor y no he sido enfático en decir que no estoy para nada en desacuerdo con la ideología de género ni con el feminismo. Al contrario, el feminismo se me hace tan penoso que tuvo que llegar a existir para que la mujer tuviera los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Pero haciendo mención en la ideología de género, que es un movimiento que surge del feminismo, porque repito, el feminismo nace para pedir igualdad en oportunidades laborales, en derechos a las mujeres, y la ideología de género ya empieza a jugar otro papel en decir que el hombre y la mujer son iguales, cuando ya estamos
entendidos desde la primaria que biológicamente no somos iguales. Entonces, somos seres sexuados, genéticamente somos diferentes para perpetuar la especie. Y con eso yo quiero cerrar mi opinión sobre el tema. ¿Quieren cerrar con alguna opinión? Bueno, en mi caso no sé si voy al psicólogo porque acabo de intervenir. Bueno, en este caso, para ir puliendo un poquito más el concepto, siempre debemos recordar que el feminismo es una corriente. Como toda corriente tiene sus fundamentos en los trabajos anteriores hechos por mujeres y hombres que han luchado por mantener la igualdad y equidad de los derechos de cada uno de los seres vivos. Llamemos animales, personas, plantas, etc. Entonces, el decir que el feminismo es una corriente nos ayuda a que recordemos que esa es una lucha constante que se debe de hacer para que los derechos de las mujeres, que en algunos lugares aún no está completamente tipificado, pueda hacerlo. Hay países en los cuales todavía la mujer tiene un papel mínimo o tiene un papel de objeto inclusive. Va dependiendo también de cada cultura, de cada país. Antes del feminismo, alguna mujer importante, Cleopatra, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco. Siento que la mujer ha jugado papeles importantes en la historia de la humanidad antes y después del feminismo. Así es. Con mejores oportunidades ahora, con más derechos, ciertamente. Pero a lo que voy es que, en pocas palabras, la mujer es igual de importante intelectualmente que el hombre y tiene quizás capacidades diferentes en cuestiones físicas, pero eso no le impide en destacar en cuestiones políticas o bélicas. Entonces, así es. Pues cerramos ese tema, ¿no? Muy bien. Una pregunta. ¿Me hace homofóbico estar en una oficina no saludar de beso a un transexual? Si un transexual se me acerca a saludarme como una dama, ¿me hace homofóbico hacerme así? ¿Y saludarlo con la mano así? ¿Tiene derecho él a invadir mi espacio personal solo por la ideología de género y solo por ser transexual? Que ese punto es el punto delicado de la situación. Recordemos que cuando violamos el derecho de la otra persona, deja de ser un derecho. Entonces, como una persona de la comunidad, si recibe, por ejemplo, un saludo, o están acostumbrados a darse un saludo de beso, y tú no estás acostumbrado a eso, es normal que lo primero que tú sientas es rechazo. Es un sistema natural del cuerpo humano, el rechazo ante lo que no nos gusta o no nos agrada. Entonces, dependiendo de cómo lo toma la otra persona, empieza a verse como una violación del derecho, cuando realmente no es así. Estoy de acuerdo. ¿Qué puede ser crucialmente? Siempre y cuando la situación no se propicia eso, no puede ser considerado como homofobia, porque la homofobia va más allá de simplemente negarte un beso, porque un beso puede ser negado hasta por una mujer o por un hombre. La homofobia va más allá a la repulsión completa de las acciones, actitudes, comportamientos y creencias de la preferencia sexual de la persona. Entonces, considerarse homofóbico va más allá. Es una repulsión. Es como si yo le tuviera asco a las ranas, a los bichos, a situaciones diversas. Obviamente, eso es una homofobia. La homofobia es una repulsión. No es solamente que pueda darme asco, sino repulsión significa rechazo. Es decir, no solo no comparto, sino estoy en contra. Entonces, no puedo no compartir tu mismo pensamiento, pero tampoco estoy en contra de. Claro, lo respeto. El hecho de decir, oye, hola, es mi espacio personal. Exactamente. Que podamos tener una conversación, que podamos tener una relación de amistad, que podamos tener una relación laboral sin ningún problema, es diferente. O sea, en resumen, ¿es homofóbico? No, no es homofóbico. ¿Y cómo hacemos para que la otra persona lo entienda? Sepa que no es? Con la comunicación asertiva. Expresando, disculpa si te incomodé, simplemente para mí no estoy acostumbrado a que las personas desconocidas invadan mi espacio personal. Mi espacio personal es un círculo no mayor a 1 metro en el cual no cualquiera puede ingresar. Hay personas extrovertidas que se dejan abrazar y todo a la primera vez, pero hay personas que no, y eso también está bien, es válido. es correcto. Claro. Cada persona identifica
si se siente cómodo o no con el contacto físico. Hay personas que de plano no les gusta el contacto físico, bueno, no por pues eso los vuelven homofóbicos. Estamos en una sociedad donde eso es tildado por muchas personas, por otras no, pero por muchas como homofóbico. Claro. Y empieza la cultura de cancelación. Oye, ese no sé. Digo, regresamos al punto. Fue un ejemplo que no ¿Sí? me ha pasado. Simplemente puse la idea. Regresamos al punto. Al no conocer cuáles son las condiciones emocionales de las personas y cuáles son, por ejemplo, las circunstancias y problemas socioemocionales de los seres humanos que vivimos en sociedad, podemos hacer que cualquier cosa sea algo malo. Cuando, por ejemplo, hay personas con Asperger que no toleran el contacto físico. ¿Eso los hace homofóbicos? Claro que no. Y hay muchas personas que no conocen el trastorno de Asperger. Entonces ven que ese chico, esa chica, ese niño, esa niña no les gusta el contacto físico, ya los tachan de groseros, los tachan de rebeldes. Cuando hay una predisposición psicopatológica que los hace así. Y aunque no fuera así, el comportamiento y los métodos de crianza, por ejemplo, hay chicos que los enseñaron a que hay que respetar su espacio personal y su cuerpo, entonces... Y el de los demás. Exactamente. Claro. Entonces limitan mucho el contacto físico. Entonces, va dependiendo de cómo lo observan las personas. Si tú estás en esa situación y otra persona lo ve, te va a catalogar luego de homofóbico. ¿Por qué? Porque no conoce el trasfondo. Al no conocer el trasfondo, juzga y crea una imagen a su criterio. Pero lo que pasó realmente no fue lo que él está pensando. Por lo mismo te recomiendo y te repito esa parte de la comunicación asertiva. Ser directos y decir, ¿sabes qué? Disculpa si te molesté. Sin embargo, a mí no me gusta el contacto físico a primera impresión. Yo prefiero que haya una socialización, un proceso social más avanzado para que intentemos hacer un proceso de contacto físico mayor y puedas integrarte a mi espacio personal. Entonces, un saludo de mano, por supuesto, que bueno, ahorita se está volviendo a hacer, cuando en su momento tampoco durante la asco. pandemia. Bueno, eso ocurre porque durante la pandemia nos enseñaron a no saludar de mano. Muchas de esos tipos situacionales se quedaron constantes en las personas por el temor a un contagio. Y es normal también, porque fue una predisposición, fue un miedo masivo del contagio. Era una enfermedad desconocida para todos y que provocaba muchas muertes, pues obviamente me voy a cuidar. Y si no te voy a tocar ni siquiera... Una psicosis. Exactamente, no voy a tocar ni una superficie, pues mucho menos una mano. Entonces, muchas personas quedaron con esa situación o inclusive quedaron con la rutina de saludar y luego el gel. Sí. Algunas personas lo ven de manera despectiva, cuando simplemente es un cuidado personal. Sí, estás en tu derecho. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, mucha gente quedó ciscada, ¿no? Por el evento que... Así es. Pasamos todos hace años. Sí, y es ahí donde le digo, o sea, ¿dónde está el sentido común? O sea, yo lo traje a la mesa del sentido común desde la ideología, que hay muchas cosas que ya rebasan el sentido común, que puede caer sin ofender a nadie y en lo burlesco. Le pongo una pregunta capciosa ahí, licenciado Gerardo. Está en una oficina. Esto pasó. Está en una oficina. Es una oficina con mucha diversidad de género. Hay quiero que me corrijas. Hay el hombre que se hace mujer es trans mujer o trans hombre. Se le llama transexual. Sí, pero el que dice soy mujer trans. ¿Qué es? ¿Cuál es la mujer trans? ¿El hombre que se hace mujer transexual? ¿Esa es la mujer trans? Sí. Ya, eso era. Había una mujer trans y un hombre trans, para que nos entiendan, porque yo todavía tenía la duda. Ahora entiendo y repito que una mujer trans es el hombre que transiciona o se transforma en mujer, y el hombre trans es la mujer que se transiciona a hombre, ¿no? Bueno, había una oficina con una mujer trans y un hombre trans. Se necesitaba manos. Se estaban moviendo escritorios pesados, maquinaria, y y todos estábamos cooperando. Todos estábamos cooperando, tanto titulares como subtitulares, como de todas las jerarquías. Entonces, la mujer trans estaba muy corpulenta, espalda prolongada, brazotes, así. Y todos pensábamos, ¿será que le decimos que ayude? ¿Será correcto de pedirle que ayude? Échanos la mano con una mesa, hombre, si la aguanta. En cambio, el hombre trans, su origen era una mujer súper chaparrita, bracitos chicos,
Él estaba en su actitud de, me considero hombre, soy hombre y era respetable. Inclusive yo quise... ya me quemé. Yo quise irlo a ayudar, perdón, y me volteó a ver así nefasto, pues. Es ahí donde ya entran cuestiones psicológicas, porque yo pude ir a haber ayudado también a un amigo, a un hombre biológico, pues. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo batallando. No tiene que demostrarle nada a nadie. Está batallando con la mesa, voy de buena onda, ahora entre los dos vámonos, ¿no? Y la reacción de este hombre trans fue una mirada de repudio, de violencia, te detesto de por vida, así, detestado de por vida. Entonces... el otro titular del área, esto me pasó en Villahermosa, no fue aquí en Huimanguillo. Estaba un camión afuera porque iban a bajar equipo nuevo y era hacer equipo, pues. No se atrevió a decirle a la mujer trans que si nos echaba la mano con una mesa. La mujer trans corpulenta llevaba bolsitas. Es ahí el sentido común y cómo puede caer uno en ejemplos tan raros, ¿no? Tan bizarros, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? O sea, sí me expliqué bien, ¿entiendes? Sí, cómo no. ¿Qué opinan al respecto? Y luego voy contigo. Bueno, eso es como, yo lo veo como cuando estás en la misma reunión, en la misma sala, con gente, hombres y mujeres, y de los géneros de la diversidad de géneros que existen actualmente, y tú dices... hay hombres, varones que no, a la hora de pedirle el favor de que muevan los muebles, pues habrá varones que no acepten o no quieran o no hagan la movilidad. O sea, yo no estoy contratado para eso, ¿no? Sí, que tendrán algunos una justificación, otros tendrán otra, porque sí los hay, ¿eh? Sí, no. O sea, estamos viendo, vamos a hablar en general, estamos viendo que estamos moviendo algo muy pesado y estás al lado y no somos capaces de meterle la mano al mueble que pesa no sé cuántas toneladas y está viendo a todos que hasta las mujeres están... Cordialidad o cortesía. Hasta que las mujeres están jalando. Porque eso es la cordialidad justamente. Entonces, yo así lo equiparo. Que en esa misma reunión, en ese mismo lugar, en ese mismo objetivo, en ese mismo equipo que todo el mundo iba a hacer, hubo alguien que no quiso meter las manos en cosas pesadas por la razón que haya dicho. Yo así lo determinaría, ¿no? Al final del día, lo que se trata esto, en mi opinión, que obedece a lo que al principio decía, es el respeto. Porque también... ¿Cómo le puedes decir a un varón, oye, a lo mejor si es tu amiguísimo, ya te imaginas cómo le puede decir, ¿no? Oye, sí, me explico. Entonces, pero si no, pues no lo puedes hacer. Bueno, ok, ¿quién nos ayuda? Ok, a lo mejor nos podemos topar que sean malas mujeres que ayuden a mover esa mesa pesada, ¿eh? Normalmente. Sí, puede ser y que los varones estemos ahí viendo cómo pujan los que sí están ayudando, ¿no? Entonces, yo así lo vería, ¿no? Digo, finalmente, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese caso? Bueno, desde mi punto de vista, sí, claro. Ciertamente Lick tiene mucha razón. Cuando estamos en ese tipo de situaciones laborales, y recordemos que dentro de las situaciones laborales todos tenemos unas condiciones generales de trabajo que nos rigen y nos hacen tener mismos derechos, mismas obligaciones, privilegios, etcétera. ¿Qué hacemos? Tenemos que tratar a todas las personas de la misma manera, independientemente de su orientación sexual, su género o su puesto laboral. En este caso, la forma quizás en cómo reaccionó el hombre trans, que se sintió o pudo haberse sentido ofendido por la acción que se realizó, es decir, fuiste, le brindaste la ayuda o le intentaste brindar la ayuda como un cuate, cualquier persona, como un cuate. Y él se sintió ofendido. Quizás porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad, desconocemos realmente el trasfondo, pero se sintió ofendido. Sufrió bullying. Probablemente. Está a la defensiva. Definitivamente a la defensiva. Entonces, independientemente de la situación, él se sintió ofendido. No fue una condición, digamos, de que fue a propósito, adrede, como dicen. Pero tenemos que estar conscientes de que, independientemente si es hombre o mujer, si hay una situación en la cual se requiere de ayuda en el puesto de trabajo, se puede realizar. Obviamente, yo también como trabajador tengo el derecho de decir, no es mi chamba, no es mi trabajo. A mí no me contrataron para cargar mesas o sillas o sí, todo pero eso. Si ya estás viendo sí, exactamente. Titular. Si estoy viendo que mi equipo o el equipo de trabajo donde estoy integrado está batallando y yo puedo
integrarme porque no tengo una predisposición de enfermedad o algo, pues me entro a la chamba. Y del lado de la mujer, ya hablamos del lado del hombre trans. Y del lado de la mujer trans, pues entiendes, dice, ella tiene una batalla interna en tratar de aparentar su feminidad, ser mujer, y cuida quizás esa forma, ¿no? Es que igual tenemos que estar conscientes de que hay un trasfondo dentro de la transformación o la transición de cada uno. No podemos decir de que ya lo estamos viendo, no, tiene una batalla interna. Porque hay muchos que esa batalla fue rápida. Todos tenemos una batalla interna. Exactamente. Pero en el caso de una transición de orientación o una transición de hombre a mujer o mujer a hombre, en el caso de vestimenta y apariencia, porque hay otro tipo de transición genética, en este caso, algunos son más rápidos para ese tipo de transición. Es decir, un día dicen, pues voy a empezar a vestirme y a familiarizarme con el concepto de mujer o de hombre, y lo hacen y lo aceptan completamente y no tienen esa dificultad. Y no les molesta mostrar su fuerza. Digo, hay mujeres muy femeninas que cargan, sí, que porque en el caso de la transición de la mujer que se volvió hombre o del hombre que se volvió mujer, es muy independiente o muy aparte de su condición física, porque pues también hay hombres que son físicamente más fuertes, pero también hay hombres que son físicamente menos fuertes, o viceversa, hay mujeres que son más fuertes o personas o mujeres menos fuertes. Entonces, independientemente de su condición física, hay personas que ya tienen ese proceso de transición concluido, ya se aceptaron. Hay personas que no, que son más lentas para ese proceso de transición, porque va dependiendo de muchos factores para ese proceso. Sin embargo, en este punto, en este ejemplo, ¿qué era lo adecuado o lo correcto? También decirle, ¿sabes qué, compañera o compañero, como se identifique? ¿Nos podrías apoyar? Estamos haciendo estas actividades independientemente sí estaba apoyándote, repito, pero con bolsitas. Exactamente, no era un trabajo mayor. Sí, no, una silla. Okay. Y había mujeres que estaban moviendo sillas. Pudo haberse intervenido, porque no hay que prejuzgar. No hay que decir, bueno, no le voy a decir porque a lo mejor tiene problemas. Tiene su problema. No, obviamente no. Eso no lo sabemos. Porque de la mente para adentro no se puede ver. Sí, te digo. O sea, ya hay mucha presión social. Exactamente. Mucha presión social. Con el hecho de que muchos no se atrevan a decir que los hombres y las mujeres no somos iguales. No es tanto... Bueno, en este caso no es tanto la presión social. En este concepto fueron los prejuicios o las situaciones prejuzgadas de la persona. Por ejemplo... De la persona... O de los trabajadores que querían solicitarle la ayuda, por así decirlo. Dejaron que nada más agarrar las bolsitas porque sintieron que no iba a poder con más. Entonces, no, es que se tiró la indirecta. Se tiró la indirecta, vamos a ayudar a cargar los que puedan cargar. Es que también hay personas que no saben cachar indirectas. Hay personas que tienen que ser indirectas. Cuidó su apariencia femenina. Exactamente. ¿Para qué le damos vuelta? Exactamente. Pero el deber ser es decirle, ¿podrías ayudarnos? No se perdía nada en esa parte. O sea, si yo, por ejemplo, le hubiese dicho, oye, compa, vamos a cargar. No, pues ahí sí hubieras caído en un problema. Ahí sí se hubiera caído en un problema. Un problema emocional. Sí, y tú claro. tener una respuesta no es adecuada. Completamente broma. Ajá. Pues sí, no, obvio. Pero en este caso, lo ideal hubiese sido decirle, ¿sabes qué? ¿Nos puedes ayudar? Intentarla. Sí, o sea, intentarlo. Ahora sí que de pedir el favor nadie se muere. Claro. Entonces ya de ahí la respuesta ya es decisión de ella. Si ella dijo, bueno, sí, ahorita les ayudo. Ay, qué bueno, pero si, no, con esto está bien. Pues también, ni modo, es que está bien, parte mamita, está bien, mamita, no hay bronca. Así es. Algo que quieran decir antes de despedirnos, porque pues ya vamos para las 2 horas. ¿Algo que quiera decir, licenciado? ¿Algún tema, una idea que quiera exponer antes de que nos vayamos? No, pues primero decir que en los temas que hoy se abordaron aquí, me parece que lo más preponderante para que tengamos una cada vez más sociedad más equilibrada, podamos respetarnos y respetar las idiosincrasias, las culturas en cada una de las familias, en cada una de los senos familiares de las ciudades, de los pueblos, de los lugares donde hay familias, podamos respetarnos y sobre todo respetar ideologías, respetar creencias, respetar modos de vida, respetar modalidades
vivencia también, que hoy por hoy también es algo que tenemos que procurar respetar en la sociedad. Y algo muy importante, que aprendamos a vivir entre lo que cada quien quiere ser, ¿sí? Porque eso nos va a dar la mejor forma de vivir armónicamente. Y pues en lo particular muy agradecido con la invitación, Javier, que nos hiciste. Como bien decías, ya se prolongó un poco la plática aquí de los temas, y por supuesto que estoy muy agradecido con la invitación y estoy a tus órdenes como siempre. No, para mí es un gusto que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. Que compartas tu tiempo, porque el tiempo es lo único que no se puede comprar en esta vida. Realmente te agradezco que te des la oportunidad y el espacio de venir a conversar, y espero y no sea la primera ni la última vez que vengas. Claro que no. Te lo agradezco. Leonardo, ¿algo que quieras abordar los temas que hemos hablado o otro punto, algo que sientas que tal vez no tocaste con mucha confianza? Pues en este caso, el punto principal de todo esto es el respetar. Muchas veces, por querer que nos respeten, no respetamos. Y es lo que está pasando en el caso del feminismo. Al pedir respeto, nos olvidamos de la parte de respetar. Y es lo mismo de vulnerar los derechos de la otra persona por sobre mis derechos. Algo que no es correcto. Si yo empiezo a violar los derechos de otra persona por sustentar mis derechos, se vuelve algo incorrecto. Lo mismo es el respeto. Tengo que respetar, pero también tengo que ser respetado. Y aprender a respetar a los demás. No puedo pedir algo que no estoy haciendo. Y es lo que está pasando en este caso de las corrientes ya modificadas, en este caso el feminismo radical, en el cual están pidiendo respeto, pero no están respetando como deberían de hacerlo. Están pidiendo respeto, rebasando el respeto propio de la otra persona. La base de una buena sociedad es la tolerancia y el respeto. Yo te respeto, yo te tolero, tú me respetas y tú me toleras. Eso que acabas de decir, perdón que te interrumpa, la tolerancia. Así pero es. tiene que ser de los dos lados. De los dos lados. De hecho, el psicólogo usa mucho un principio general del derecho, que le he escuchado aquí varias veces en esta plática, que es mi derecho empieza cuando el tuyo termina. Entonces, exactamente. Él usa mucho ese principio general del derecho. Sí, ¿no? He notado que aborda mucho el derecho el psicólogo. Sí, ese principio general del derecho lo toma mucho él para referenciar sus temas. Mucho, es que se abarca mucho. Y qué bueno. Es que dice mucho. Que es cierto, es real, es un principio general del derecho sabio. Define para qué está hecho el derecho. Así es. Así es. Y pues igual, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre es un placer estar en este tipo de podcast contigo. Igual el episodio pasado fue muy bueno, y sé que también va a ser muy bueno para los que ya el psicólogo del programa, veo. Sí, ya. Pues nos gusta venir. Qué bueno. Aportar un poco de lo que conocemos, un poco, eso mucho, y sobre todo conocer también otros puntos de vista. Podemos estar o no de acuerdo con algunos puntos de las personas, pero eso es lo que estamos viendo principalmente. Claro. Escuchar, respetar y tolerar. Es lo principal de una persona, y si aprendemos a llevar todo eso, vamos a vivir en una sociedad más tranquila. Yo veo que los demás hacen sus cosas, yo lo respeto, y yo también puedo hacer las mías sin ningún problema y pidiendo el respeto. Eso es lo que tenemos que hacer solamente. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco nuevamente a ambos por haber asistido, por dar su punto de vista, por arriesgarse a opinar en temas delicados. Pues me despido. Esto fue todo. Y recuerden que si tiene cola, tiene orejas puntiagudas y hace miau, es gato. No es cierto. Eso lo voy a borrar porque va a haber bronca, ¿va? Ya ahorita puede ser perro. No, porque el perro hace... bueno. Ya sé. Pero si me identifico como perro, pues voy a ser perro. Es que lo voy a dejar. Esto es cagadísimo. Dale, hasta la próxima. Gracias. Gracias.